Nuevamente los saludo, jóvenes, futuro de este país, nuevamente con material relativo a la materia de historia. Sin olvidar recordarles que debemos seguir en el encierro voluntario, esperando que muy pronto ya esta situación tan desesperante se termine. Ojalá para todos que así sea. Pues bien, dicho lo anterior, entremos en materia, tocando ahora el turno para hablar sobre la Revolución Mexicana como tema central del aprendizaje del día. De esto, debo decir que la Revolución Mexicana se va a caracterizar por ser el primer movimiento social del siglo XX a nivel mundial, derivado desde luego de la terrible desigualdad social provocada por el poder central implacable instaurado por Porfirio Díaz. Si bien es cierto la desigualdad social era evidente, debemos marcar como momento de la decadencia porfirista el año de 1883, con la promulgación de la Ley de Terrenos Baldíos. Esta ley despojó a los campesinos de las pocas propiedades comunales que se lograron rescatar desde la época de la conquista. Pues si a criterio de la autoridad el comportamiento del terreno era de un lugar abandonado, este se expropiaba y era puesto a la venta, logrando así aumentar el patrimonio de los hacendados, quienes por lógica eran los únicos con el capital necesario para comprar propiedades. Además del constante enriquecimiento de los más ricos, se dieron eventos que causaron gran indignación entre los ciudadanos, los cuales motivaron a una algidez política por toda la República. Me refiero desde luego a la masacre de Tomochic en 1892, que precedió las respectivas huelgas de Cananea y Río Blanco, que fueron explicadas en un video anterior. Estas significaron no solo el reclamo social, sino también un grado absurdo de represión al sector pobre por parte del gobierno, permitiendo sembrar la semilla de un movimiento como el realizado en Rusia. Es justo en dicha época cuando nacen los impulsores liberales de este movimiento, los hermanos oaxaqueños Enrique, Ricardo y Jesús Flores Magón, quienes se unieron a diversos clubs y organizaciones clandestinas dedicadas a difundir los excesos gubernamentales, pero también una solución radical del uso de las armas para conseguir el cambio. Naciendo entonces en el año de 1900 el periódico con el que más hicieron daño a la figura presidencial, llamado Regeneración, buscando difundir en gran escala sus ideas de apoyo a la oposición política, pues incluso se organizaban reuniones en los lugares más concurridos por la clase pobre, como barberías, peluquerías, pulquerías, cantinas y mercados, donde un locutor leía en voz alta los contenidos radicales, apoyado por supuesto de elementos gráficos como la caricatura política, pues hay que recordar que el 90% de la población era analfabeta, logrando así instar cada vez más en el pueblo la urgencia de deponer al gobierno autoritario, concediendo por supuesto al inicio de este movimiento tintes políticos, que ante la necesidad popular finalmente se transformó en una pelea social. Pues, para 1905, la formación de partidos de la oposición no pudo frenarse más, y se crea el Partido Liberal Mexicano, con la obvia demanda antirreeleccionista, además de incluir los principales reclamos obreros de la época. ¿Como cuáles? Jornada laboral de 8 horas de trabajo, garantía al pago de indemnizaciones por accidentes, derecho a un salario mínimo, respeto al descanso dominical, establecimiento de una pensión para el retiro, obligación patronal de mantener condiciones salubres y seguras tanto en fábricas como en talleres, y la prohibición al trabajo infantil como las más importantes. Estas exigencias recrudecieron más el enfrentamiento entre la clase alta y obrera, pues para el año de 1907, con la llegada de la primer crisis financiera capitalista del mundo moderno, el régimen dictatorial de Díaz toleró nuevos abusos en contra de la clase trabajadora y obrera, las cuales sobrepasaron los límites de la paciencia colectiva. ¿Por qué?
Existieron saneación de nóminas, reducción a los salarios y despidos masivos. Todo esto en total falta de respeto a los derechos de los obreros. Es justo este momento el que permite el surgimiento del panorama político de la figura de Francisco I. Madero, quien publicó su libro La sucesión presidencial en 1910. Aprovechando la declaración del propio Porfirio Díaz ante un diario neoyorquino en mayo de 1911, entrevista dada a un periodista canadiense, James Clearman, donde admitió no tener interés para contender en las elecciones de 1910 y por primera vez admitir públicamente que México estaba listo para la democracia. Esta apertura política, por supuesto que fue aprovechada por los opositores y fundan el partido antirreeleccionista, el cual alzó como candidato presidencial a Francisco I. Madero, momento en que se separa su campaña de la realizada por los hermanos Flores Magón, pues estos consideraban que las pretensiones maderistas eran burguesas y carentes de la preocupación social necesaria, lo cual no impidió para nada la popularización de Madero en su lucha, según campaña que inició por toda la República, solicitando el apoyo de campesinos, trabajadores y clase media durante todo 1908 y 1909. Durante este tiempo, además, trató de pactar con Díaz una transición pacífica del poder, esto claro, fiel a su naturaleza ética y espiritual. Pero, después de conocer al dictador, entiende que esta pretensión será prácticamente imposible, admitiendo que no quedaba otro camino más que el de las armas, tomando como propuestas base tres principales: limitar el poder absoluto, restituir la Constitución de 1857 e instarse bajo el lema libertad y sufragio, no reelección, lo que marca el inicio de la época maderista en México, pues bajo estos principios y a pesar del escepticismo de aquellos fieles al régimen, la popularidad de Madero crece hasta el punto de tener que reconocerlo como la facción política más fuerte en contra del gobierno. Con la nueva elección en puerta, no solo se jugaba el cambio político en nuestro país, sino también el primer periodo presidencial de 6 años, según reforma de Porfirio en el año de 1900, por lo que la aplastante popularidad de Madero aumentó el nerviosismo del gobierno, procurando su devastación. Hay que subrayar que Madero, durante sus campañas políticas, logra constituir al menos 120 clubes antirreeleccionistas en su favor, repartidos por todo el país, por lo que Porfirio Díaz ordena el arresto de Madero antes de las elecciones, procesándolo por el delito de conato de rebelión, justificando su inmediato encarcelamiento, el 7 de junio de 1910, teniendo que tolerar un nuevo proceso electoral fraudulento que declaró vencedor a Díaz, de lo cual resulta la última arbitrariedad que se le permitió al régimen porfirista. Así entonces, Francisco I. Madero, ayudado por Estados Unidos, logra fugarse de San Luis Potosí y se refugia en Texas, desde donde promulga el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, constituyendo un ultimátum para Díaz en que debe abandonar la presidencia, declarando nula la elección controvertida y llamando al pueblo a las armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, comenzando formalmente la lucha social y armada contra el dictador hecho social que llamaríamos Revolución Mexicana. Para su mejor comprensión, lo debemos dividir en 4 etapas: la maderista, la de los constitucionalistas, la guerra civil y la de la Constitución. La maderista de 1910 a 1913 hasta la muerte de Madero, la de los constitucionalistas de 1913 a 1914, que fue en contra del régimen del traidor Huerta, la de guerra civil de 1914 a 1916,
que constituye los desacuerdos entre las facciones revolucionarias, y el de la Constitución, que termina a través de la inscripción del texto constitucional de 1917. No obstante a esto, merece la pena un pronunciamiento especial a la batalla librada por los hermanos Cerdán en Puebla. Los hermanos Cerdán Alatriste, Carmen, Máximo y Aquiles provenían de una familia adinerada de Puebla, que gozaba de alto prestigio en su época. Sin embargo, albergaban pensamientos liberales que los acercaron al llamado de las armas propiciado por Madero, concentrando reuniones secretas no solo de confabulación, sino también de transporte y almacenamiento de armas en el sótano de su casa al centro de la ciudad de Puebla, conocida como el cuartel de la Revolución en el estado. Por lo que, bien conocida esta confabulación y los diferentes clubes formados por Francisco y Madero, el gobernador de Puebla, Nucio Martínez, incondicional de Díaz, ordena cercar la casa de la familia Cerdán Alatriste, lo que se cumple a las 8 de la mañana del 18 de noviembre de 1910, cuando un fuerte grupo armado los retiene dentro de la casa familiar y ellos, resguardándose, logran únicamente esperar el llamado nacional a las armas, obligándose a defender encuartelados el interior de su casa. Este llamamiento a las armas es defendido primeramente por Carmen Cerdán, la cual sale al balcón principal del frente de la casa, ya sitiada bajo fuego, con la esperanza de procurar que los ciudadanos de Puebla los apoyaran en el enfrentamiento gubernamental, y gritó, aún bajo fuego: «Mexicanos, no vivan de rodillas, la libertad vale más que la vida». Sin embargo, el apoyo de los poblanos fue prácticamente nulo, por lo que los pocos rebeldes guarecidos en la casa, que eran un total aproximado de 20, obviamente son asesinados. Prácticamente se quedan sin parque. Máximo Cerdán fue asesinado en la azotea, cuando el ejército logra tomar la propiedad. Aquiles, malherido, guarda algunos cartuchos y se esconde en el sótano de la casa, pero después de horas de esconderse y luego tratar de salir, es asesinado con un tiro en la cabeza. Carmen y las demás mujeres fueron detenidas y encarceladas, a donde tuvieron que presenciar los cadáveres ensangrentados de sus hermanos, para disuadirlas a deponer sobre la lucha, cerrando así el primer capítulo sangriento que cobra la Revolución Mexicana. Luego del formal estallido de este movimiento, poco a poco todos los niveles sociales se convencieron de la importancia de terminar con la dictadura, y con el asesinato de los Cerdán se propagó un sentimiento de indignación que permitió vencer en pocos meses al ejército federal, consiguiendo la firma de los convenios de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911, que como puntos centrales contenían la renuncia de Porfirio Díaz, la cual se concreta el 25 de mayo de 1911. La institución de un gobierno provisional que llamaría inmediatamente a elecciones, la obligación de convocar a prontas elecciones y la terminación de las hostilidades entre revolucionarios y el ejército. Como cumplimiento a los tratados, a los convenios de Ciudad Juárez, Díaz parte al exilio y Madero hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911, convocando a inmediatas elecciones, donde resultaría electo el 15 de octubre de 1911. Sin embargo, comenzaría a pagar las facturas de las malas decisiones tomadas hasta el momento. Para entonces, el territorio nacional se había fraccionado en diferentes puntos de controversia, con sus propios líderes cada uno, los cuales tenían exigencias particulares. Por una parte, se encontraba Emiliano Zapata, que exigía una ley agraria y la restitución de las tierras.
Pascual Orozco, que pedía la nacionalización de los ferrocarriles, y Félix Díaz, sobrino de Porfirio, que en busca de la restitución del régimen de su tío, busca la desestabilización gubernamental. Lo que Madero maneja de la peor forma, pues permite la intervención de Francisco León de la Barra, quien suple a Porfirio Díaz en la presidencia interina, pero que además era fiel a la ideología de Díaz. Por lo tanto, León de la Barra lo único que hizo fue esforzarse por procurar enemistar al presidente con sus antiguos jefes revolucionarios, quienes pasaron rápidamente de ser sus aliados a declararse fuerzas antimaderistas, proclamando respectivos planes en contra del recién electo jefe del Estado federal. Zapata con el Plan de Ayala, Orozco con el Pacto de la Empacadora y Félix Díaz apoderándose de la plaza de Veracruz. Pues por su parte, ninguno entendían por qué debían esperar para satisfacer sus demandas por las que aceptaron tomar las armas en nombre de Madero, el cual ahora se negaba a cumplir con aquello que aseguró que era del pueblo por derecho. Pasando Madero de ser la figura central de la elección más limpia y participativa en la historia de México, a ostentar una presidencia de tan solo 15 meses, tiempo en el que la prensa atenta críticamente contra su figura, generando un ambiente ideal para un golpe de Estado, el cual inició el 9 de febrero de 1913. Este golpe de Estado genera la terminación abrupta y sin sentido del gobierno, pero justificada ante las malas decisiones que desembocaron en hechos conocidos a lo largo de la historia como la Decena Trágica, por su duración de 10 días, 9 de febrero a 19 de febrero de 1913. Pasaje de la historia que consistió en un golpe militar contra Madero, desarrollado en la Ciudad de México, sede de los poderes federales, con graves consecuencias estructurales. Al frente de este ataque se encontraban Félix Díaz y el general Manuel Mondragón, quienes comandaron tropas rebeldes y por ende y por orden de Madero fueron enfrentados por Victoriano Huerta, quien lejos de terminar con los ataques, insistentemente aconsejado y apoyado por el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, acuerda la firma del Pacto de la Embajada, a través de la cual conspira con sus contrincantes Díaz y Mondragón para desplegar ataques poco eficientes que, sin embargo, cobran la vida de todo el ejército leal a Madero. Esta confabulación es descubierta el 17 de febrero de 1913 por Gustavo Amadero, hermano de Francisco I. Madero, quien, sin pensarlo, arresta a Huerta personalmente y lo lleva ante el presidente, el cual, triste y tontamente, cree los juramentos de inocencia de Huerta y le devuelve su arma y el mando de sus tropas, firmando así su propia sentencia de muerte. Toda vez que al día siguiente Huerta consuma su traición y detiene a Madero después de una balacera en el propio Palacio Nacional, sacándolo a rastras junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, obligándolos a renunciar a sus cargos el 19 de febrero del año en cuestión, ordenando su posterior asesinato el 22 de febrero, cuando eran conducidos a la penitenciaría, pues a pesar de haber acordado su exilio en Cuba, ordena su asesinato, aunque públicamente admite que su muerte se dio después de un intento de fuga lucubrado por sus simpatizantes, terminando con ello el periodo maderista de la Revolución. Las acciones desarrolladas por Huerta fueron no solo reprochables, sino infamantes, pues incluso se atrevió a nombrar al secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, como presidente interino por 45 minutos,
el tiempo suficiente para que éste dirimiera en favor de Huerta el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, después renunciar y con ello convertir a Victoriano Huerta en presidente, ganándose el rechazo absoluto de la opinión generalizada. La ilegalidad de su presidencia tuvo inmediatas consecuencias, como fue el desconocimiento de su mandato por parte del recién nombrado presidente de Norteamérica, Woodrow Wilson, el cual además reprochó la conducta intervencionista de su embajador Lane y lo destituyó del cargo, además de los levantamientos armados en su contra, principalmente desde Coahuila, encabezados por Venustiano Carranza. Aferrándose al poder, tomó varias medidas para asegurar su permanencia, como retirar a los miembros de su gabinete, reprimir a los partidos de oposición y arrestar a los diputados federales, terminando por eliminar el Congreso, con lo que logró sostener su gobierno por alrededor 1 año y medio, pues las rebeliones en su contra fueron sistemáticas y acumulando constantes derrotas se debilitó su mandato. Hay que aclarar que iniciada la rebelión en contra de Victoriano Huerta, comienza la etapa del constitucionalismo en la Revolución, poniéndose al frente del mismo Venustiano Carranza, etapa que consistió en procurar el fin del gobierno usurpador, para lo cual se inscribió el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, acusándolo del delito de traición, además de condenar su actuar ilegal junto con el de los poderes legislativo y judicial, es decir, mencionándolos como procedimientos antipatrióticos. Un mes después a la renuncia de Huerta, el contingente constitucionalista entra triunfante a la Ciudad de México, encabezados por Álvaro Obregón, dándose inicio a la etapa de guerra civil dentro de dicho movimiento, pues se hicieron evidentes las fracturas entre las facciones revolucionarias, distinguidas entre el centro, norte, sur y noreste, representados por Venustiano Carranza, Pancho Villa, Emiliano Zapata y Álvaro Obregón respectivamente, quienes peleaban por ideales propios que difícilmente estuvieron dispuestos a mediar, aunque se había concedido la presidencia a Carranza, lo que convirtió a nuestro país en una zona de guerra durante al menos 7 años. Las diferencias entre las facciones revolucionarias se dieron en distintos momentos, como por ejemplo la batalla de Zacatecas, en junio de 1914. Esta ciudad fue tomada por el ejército villista y prácticamente consistió en la última resistencia de Huerta para lograr su aniquilación y la entrada triunfal de los constitucionalistas en la Ciudad de México. Sin embargo, para lograr esta victoria, Carranza niega no solo refuerzos, sino carbón a las tropas villistas para conseguir esta victoria. Por lo tanto, se enemistan obviamente Francisco Villa y Venustiano Carranza, porque Villa sostenía que esta victoria fue exclusiva de su ejército. No obstante a esto, para esta misma batalla, Carranza, en lugar de procurar la asistencia a los dorados, procuró desplazar tropas que impidieran la entrada de los zapatistas a la capital, sumándose ahora la enemistad justa con Emiliano Zapata. Otro desencuentro entre las facciones revolucionarias se da en los tratados de Teoloyuca en agosto de 1914, tratados en los cuales se establecían las condiciones en que se llevaría la toma de la Ciudad de México tras la renuncia de Huerta, donde se admitió la disolución del ejército federal, lo que sin embargo llenó de desconfianza a Villa y Zapata en contra de Carranza y Obregón, pues se seguía dejando de lado el interés primordial de estos dos jefes revolucionarios sobre cuidar los intereses de las clases bajas, separando aún más la lucha entre ambas facciones.
Estos desencantos trataron de dirimirse, de solucionarse durante la Convención de Aguascalientes, llevada a cabo del 1 al 10 de octubre de 1914. Convención en la que, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. Para empezar, ninguno de los jefes revolucionarios estuvo presentes, a excepción de Álvaro Obregón, cuidando los intereses de Venustiano Carranza, mientras que los demás líderes estuvieron representados por aquellos intelectuales que eran afines a sus ideologías. Sin embargo, se negaron a llegar a cualquier acuerdo posible, instando únicamente al desconocimiento de la presidencia de Venustiano Carranza y a la institución o al reconocimiento de otro presidente que fue Eulalio González. Estos desacuerdos dentro de la Convención de Aguascalientes resulta en la inquebrantable alianza entre dos facciones, definidas específicamente entre Villa y Zapata como los convencionistas, contra Carranza y Obregón, los constitucionalistas. Definidos los bandos, en diciembre de 1914, Carranza muda su gobierno a Veracruz, mientras que Villa y Zapata entran triunfantes a la Ciudad de México, donde se toma la foto famosa y polémica en que Villa se ve sentado en el trono presidencial, acto que hace de broma una vez que Emiliano Zapata le refiere: quien se sienta ahí se vuelve loco, esa silla está maldita. A mediados del año de 1915 comienza primero el declive de Villa, específicamente en la batalla de Celaya, donde Obregón lo derrota con genialidad militar, obligándolo a huir y volver a sus costumbres de bandolero. Obregón entonces termina como el caudillo invicto de la revolución, a pesar de haber perdido un brazo en una persecución contra las tropas villistas. Durante esta época, Zapata permanecía en un relativo periodo de paz dentro de Morelos, hasta que la derrota de Villa le permite a los constitucionalistas concentrarse en derrotarlo a él, tarea que corrió a cargo de Pablo González, quien acosó de forma infame a los zapatistas mediante saqueos, asesinatos, destrucción de propiedades y migración obligada de pueblos enteros, condiciones que soportó Emiliano Zapata hasta buena parte de 1918, cuando el insistente ataque de González y una epidemia de influenza lo obligan a buscar alianzas. Alianza que elige mal, pues depositó su confianza en Jesús Guajardo, quien después de regalarle un caballo como prenda de su alianza, lo cita en la hacienda de Chinameca para arreglar detalles de esta unión, donde acude solo y después de oír 3 llamados de honor por el clarín, se da cuenta que la supuesta guardia de honor que servía para su recepción sirvió como su batallón de fusilamiento, a traición, por supuesto, ocurrido el 10 de abril de 1919, terminando así la vida del caudillo. Podemos también reconocer cómo la derrota de Villa marca el fin de la etapa de guerra civil entre las facciones revolucionarias, pues se favoreció la consolidación del poder, permitiendo que el 20 de agosto de 1915 Carranza recuperara el dominio de la Ciudad de México y con esto regresar los poderes del gobierno a su sede en la capital, logrando sin demora convocar a un Congreso Constituyente reunido en el Teatro Iturbide de Querétaro con el fin exclusivo de redactar una nueva Carta Magna, discutida únicamente entre 2 grupos políticos, los moderados o carrancistas y los progresistas u obregonistas, que fueron los responsables de terminar el texto para ser promulgado el 5 de febrero de 1917. Catalogando la inscripción del texto constitucional como el triunfo más destacado de Carranza durante el movimiento revolucionario,
Paradójicamente, muy poco de dicho texto respondía a sus verdaderas convicciones, pues resultaba que, contrariamente a sus principios liberales, los diputados se inclinaron por fijar normas de contenido social, separándolas por tres importantes conceptos de derecho. Ley orgánica, es decir, que establecía formas de gobierno representativo por libre elección, democrático por elección popular y federal en unión de todos los estados, con garantías individuales, es decir, la protección y garantía de las libertades universales, como prensa, reunión, tránsito, creencias, entre otras. Y finalmente, garantías sociales. Toda explotación de los recursos sería facultad exclusiva de los mexicanos. Lo cual, a pesar de sonar muy bien, tampoco significó la terminación del conflicto, sino solamente la transición hacia la etapa constitucional de este, pues Carranza resulta electo presidente según las normas establecidas por la Constitución, pero el país entra en una crisis de hambruna, malas cosechas, enfermedades, presupuesto mal gastado y actos de corrupción irrefrenables, además de los innumerables puntos de rebelión en contra del gobierno, terminando con los pocos que le eran fiel cuando para las elecciones de 1920 pretende imponer a su candidato Ignacio Bonilla como nuevo presidente, acto que prácticamente significó romper sus alianzas con Álvaro Obregón, el cual esperaba su apoyo después de haberle regalado tantas victorias. Estas acciones solo procuraron que los antiguos aliados de Carranza ahora se amontonaran para derrotarlo, como Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles con el plan de Agua Prieta, desconociéndolo como presidente. Tratando de refugiarse él en Veracruz, aborda el ferrocarril, pero cuando llega a la altura de la ciudad de Puebla es atacado y lo obligan a escapar, por lo que se esconde en la Sierra de Puebla, específicamente en la población de Tlaxcalantongo, donde fue atacado por tropas del general Rodolfo Herrera y sobrevive. Pero el 21 de mayo de 1920, aún de manera incierta, no sabemos si fue asesinado o decidió quitarse la vida, terminando la figura de Venustiano Carranza en el movimiento revolucionario. Con esta muerte, otro caudillo, Francisco Villa, acordó su rendición total y se retiró a su hacienda de Canutillo, estableciendo una comunidad militar donde vivieron relativamente en paz durante 3 años, cuando anuncia que volverá a las armas, ahora en contra de la postulación de Plutarco Elías Calles para la presidencia, quien era apoyado por Álvaro Obregón, el cual, en el fondo, pretendía una posterior reelección, cosa a la que Villa se negaba, y en defensa del ideal maderista amenaza al gobierno confabulándose una nueva traición entre aquellos que en algún momento buscaron la defensa del país. El 20 de junio de 1923, Villa es emboscado en su vehículo con algunos de sus hombres, siendo blanco de múltiples disparos por un comando que lo esperaba, asegurándose de terminar la carrera del Centauro del Norte. Es importante comprender que como consecuencia de la muerte de Carranza, la sucesión inmediata de la silla presidencial recayó en la figura de Álvaro Obregón, quien además resultó el primer mandatario de nuestro país en poder cumplir su periodo completo desde que inició el movimiento revolucionario, anotándose algunos aciertos en materia de educación y arte al permitir el desarrollo del movimiento muralista. Sin embargo, también firmó el Tratado de Bucareli, concediéndole a los norteamericanos derechos de uso y explotación del subsuelo petrolero nacional en directa violación a la Constitución. Esto para obtener su apoyo y reconocimiento a la presidencia, negándose terminantemente a la entrega de las tierras a los agraristas, siguiendo
con el no cumplimiento del verdadero motivo social del movimiento revolucionario. Pudiera decirse que el movimiento revolucionario terminó con la promulgación del texto constitucional en 1911. Sin embargo, de corazón creo que este concluye con la vida del último caudillo que vio nacer la revolución, precisamente Álvaro Obregón en 1927. Consigue que el Congreso restablezca la reelección presidencial, iniciando campaña política para las elecciones de 1928. Periodo en que se sumaron conspiraciones y atentados a su alrededor, hasta el 17 de julio de 1928, cuando a pesar de haber ganado nuevamente la presidencia, es asesinado a quemarropa por José de León Toral, quien se acercó a él mientras comía en el restaurante La Bombilla de San Ángel, extinguiéndose así hasta el último de los personajes que tomaron el camino de las armas para terminar con la desigualdad social en México, aunque al final solo consiguieran mejorar sus aspiraciones personales, olvidándose por completo de aquella demanda en que los pobres deseaban no ser ricos, sino poder vivir y prosperar de manera equitativa en su propia patria. Bueno, chicos, espero haber sido clara, espero no haberlos revuelto, espero se entienda un poquito este movimiento revolucionario que fue interesante, fue lleno de personajes con muchos matices, tanto buenos como malos, y que no sé si todavía a la fecha nos sigue debiendo buenos resultados. Tengan bonita tarde y me dio gusto poder volver a saludarlos. Bye.